En el salón de baile del Hotel Overlook hay un antiguo reloj. Está quieto, como si durmiera. El reloj necesita que le den cuerda con una llave de plata para revivir. La curiosidad de Danny es tan grande que él se anima a darle cuerda. Inserta la llave y empieza el inquietante tic-tac. Danny, aunque solo tiene 5 años, no tarda en percatarse de que ese reloj es como el hotel. Permanecía dormido, con una que otra manifestación de fantasmas ocasionales. Fue hasta que Danny llegó que despertó todo el aquelarre de espíritus y lo están utilizando a él como la llave que les da cuerda para darles vida. Este solo es uno de los muchos simbolismos que podemos encontrar en El Resplandor de Stephen King. Es una de las novelas más engañosas del Rey, en el sentido de que sus páginas te dicen una cosa, pero realmente significan otra, o te lo dejan a la libre interpretación. En este video vamos a analizar el libro El Resplandor. El libro, no la película, así como sus simbolismos. Como se trata de un análisis, vamos a desmenuzar la obra, así que una alerta de spoilers está activa. Los fantasmas son la metáfora más recurrente en toda la novela. Utilizar espectros que recorren los pasillos del Overlook quizás solo sea un modo de ilustrar los verdaderos fantasmas que los personajes cargan consigo, porque todos llegaron en malas circunstancias al Overlook. Para Jack Torrance era su última oportunidad de tener un buen trabajo y darle sustento a su familia. Trataba de mantenerse alejado de la bebida y el tormento de haberle hecho daño a Danny no se borraba de su mente. A Wendy Torrance apenas se le había pasado las intenciones de divorciarse de Jack. Ella no quería ir al Overlook, pensaba mudarse con Danny a casa de su madre esa temporada, pero eso significaba sentirse inferior al lado suyo, por las constantes críticas que Wendy recibía de su propia madre. El bienestar de su hijo era incierto. Y Danny lidia con un poder que ni siquiera entiende. Sabía que el hotel iba a ser malo para todos gracias a las visiones de Tony. Quiso ser complaciente con sus padres y no decir nada, y de un modo intuía que su padre volvería a caer en el alcohol. Danny es uno de los primeros niños con poderes que usa Stephen King. A su corta edad no debería estar lidiando con tantos problemas, pero como bien dice Dick Halloran, al final las cosas como son y como deberían ser rara vez coinciden. De hecho, los problemas empeoran cuando cae la nieve, tal como abordamos en mi análisis de Misery, el cual si no lo has visto te lo dejo en la descripción. La nieve en las primeras novelas de King podría simbolizar las adicciones, en especial las drogas como la cocaína, sustancia que Stephen King solía consumir con frecuencia. En el caso de El Resplandor, los problemas graves empiezan cuando cae la tormenta de nieve que aísla al hotel del resto del mundo. Se nos describe que la tormenta empeora gradualmente. Primero 5 centímetros de espesor en las calles, hasta llegar a bloquear todos los accesos. Pues a este mismo ritmo, la tensión crece en la familia Torrance. Poco a poco inicia la ira de Jack, vuelve a beber alcohol. La presencia de los fantasmas cada vez es más y más fuerte y evidentemente los problemas familiares se agravan, al punto de que Wendy se arma de un cuchillo y se encierra junto a Danny para protegerse de Jack y teme bajar a la cocina por comida pues podría encontrárselo. En la novela es común que cuando el terror crece y se nos describe que está a punto de suceder una tragedia o un asesinato, el capítulo en cuestión termina con una frase como esta: el Overlook no permitiría que llamara a Dick, porque eso también podía estropearle la diversión. Estaban solos. Fuera, la nieve caía con más fuerza, aislándolos del mundo exterior. Las máscaras es otro simbolismo de demasiadas interpretaciones. Empecemos por aquella que inspiró la novela, el cuento de la máscara de la muerte roja de Poe.
trata sobre las personas más influyentes del mundo resguardados en un lujoso castillo en medio de una fiesta eterna de máscaras. El plan es dejar afuera una epidemia que está arrasando con la población, conocida como la Muerte Roja. El simbolismo luce ya desde el argumento. Personas que, aunque influyentes, se esconden detrás de una máscara para no enfrentar las verdaderas preocupaciones. ¿Les suena familiar este cuento? Es el origen del Overlook. En El Resplandor, el hotel es descrito como un lugar donde puedes ignorar el resto del mundo. Deja las preocupaciones afuera y diviértete en la fiesta. Uno de los tantos pasajes que lo demuestran es este. Los copos de nieve danzaban, arremolinándose en la terraza. El Overlook les hacía frente de la misma manera que lo había hecho durante 3/4 de siglo, con las oscuras ventanas flanqueadas por la nieve, indiferentes a la realidad de verse aislado del mundo, aunque tal vez la perspectiva lo regocijara. Pero tal como una máscara, todo lo que representa el Overlook es una mentira, como el mismo Danny llega a comprender. El ente del Overlook no cumple esta utopía que promete. En esta promesa cayeron cientos de inquilinos que terminaron convirtiéndose en fantasmas. Hasta la misma familia Torrance cayó en la fantasía, pensando que podrían tomarse unas vacaciones y que ese lugar los ayudaría a reconstruir su unión. Pero no es la única máscara que se pone el hotel. Los fantasmas que alberga tienen conciencia propia, pero en sí, cada uno también es una máscara que se pone para conseguir sus objetivos. Lo más evidente es cuando se apodera al 100% de Jack Torrance y, utilizando su cara y su cuerpo, trata de asesinar a su familia. Al final de la historia ya no es Jack Torrance quien tiene dominio de sus acciones, de su propio cuerpo. Es solo un avatar más del Overlook. Y esto, Danny y Wendy lo comprenden bien. Textualmente, Danny lo confronta diciendo: «Eres una máscara, una cara falsa. La única razón que tiene el hotel para usarte es que no estás tan muerto como los otros». Y hablando de la Muerte Roja, hay una interpretación más que le podemos atribuir al Overlook, y es que este recinto es en sí una máscara más de tantas que tiene el Rey Carmesí, el villano supremo del universo de Stephen King. Supuestamente, sabemos que el Rey Carmesí utiliza edificios o viviendas para su plan contra la Torre Oscura. Un ejemplo de ello es en Casa Negra, y el Overlook es lo mismo. En El Resplandor nunca se menciona al Rey Carmesí directamente, pero los lectores constantes pueden captar su influencia en el subtexto de la historia, como cuando Halloran percibe con su resplandor un doloroso mensaje del hotel. El golpe podía volver en cualquier momento. Estaba rodeado por una fuerza roja, de un poder inmenso, que tal vez fuera la memoria de la raza. De manera más sutil, otra máscara que detectamos en la historia es aquella que se ponen los personajes para encajar en la sociedad. Una máscara que hasta nosotros nos ponemos a veces. Jack trata de proyectar una imagen de un hombre rehabilitado, libre de vicios, pero en el fondo se muere por un trago. También, con una máscara, trata de olvidar las cosas atroces que hizo. Se convence de que no adelantó el cronómetro cuando era el turno de su alumno tartamudo. Se convence de que jamás haría daño a su familia y trata de olvidar el hecho de que quizá mató a alguien, probablemente un niño, cuando iba borracho en carretera con su amigo Al Chockley y por accidente chocaron con un triciclo, pero no encontraron nadie alrededor. El Overlook es como una pecera donde los Torrance no pueden escapar de sí mismos. Se ven obligados a encarar a esos fantasmas personales que allá afuera en el mundo eran más fáciles de ignorar. Quizá por eso la unión familiar seguía en pie. Pero una vez aislados del mundo, sin más compañía que el viento y sus demonios propios, era inevitable que algo explotara. Y hablando de explotar,
¿Qué otro elemento más gráfico para ilustrar la ruptura familiar que la caldera del hotel, en donde no es casualidad que Jack, o lo que quedaba de Jack, estaba presente al momento en que la caldera literalmente explota e incendia el Overlook? En otras palabras, incendia la última oportunidad que tenía esta pequeña familia de salir adelante. Recordemos que esa era la intención original de Jack. Ya nada será igual a partir de aquí. Esta pequeña familia perdió un miembro y desde entonces van a tambalear como una mesa que le falta una pata. Si este libro no se titulara El Resplandor, fácil podría llamarse Crónicas de una muerte anunciada, ya que se nos avisa de la explosión de la caldera literalmente desde el primer capítulo y durante toda la historia de manera descarada, cosa que inevitablemente termina sucediendo. Como es costumbre, King utiliza la ficción para hacer catarsis de su vida real. En El Resplandor retrata el inicio de su etapa más oscura. Es por eso que de todos los personajes en que Stephen King se ha proyectado, Jack Torrance es uno de los que mejor lo han retratado. Incluso el nombre completo de este atormentado personaje es Jack Stephen Torrance. Como el mismo libro nos explica, Jack era un hombre que buscaba pasar de una situación pasiva a una activa, es decir, buscaba ser él quien controlara su ira y su alcoholismo, y no que estos lo controlaran a él. Constantemente sentía que él no tenía dominio sobre sus acciones, sino que era la bebida y la ira los que actuaban sobre él. En el libro se lee: Jack Torrance había sido un juguete pasivo, y lo mismo sucedía con su mal genio. Se había pasado la vida tratando de controlarlo, sin éxito. Por desgracia, el mal genio es algo que ha acompañado a Jack desde su más tierna infancia. Con los azotes que le daba su papá, la frustración del niño Jack era tal que se desquitaba pateando perros, y pese a tener buenas calificaciones, constantemente se peleaba en la escuela. El mal genio es algo que ha saboteado a Jack Torrance durante toda su vida. Se manifiesta en su incidente con el estudiante George Hartfield, la obra que nunca termina de escribir, en que casi pierde su matrimonio, en que le rompió el brazo a Danny, en provocar la ira de Ullman y su amigo Al Shockley por llamada diciendo que va a escribir un libro sobre el hotel, entre muchos otros ejemplos. Pero quizás todo esto no sea casualidad. Gracias a Wendy sabemos que Jack tiene tendencias de autosabotaje. Ella nos cuenta que Jack nunca ha tenido voluntad suficiente para autodestruirse él solo, por eso hace lo posible para que otros lo destruyan. La novela nos dice que Jack Torrance deseaba ser parte del Overlook. No sabemos qué tanta influencia pudo haber tenido el hotel y sus fantasmas en esta decisión, pero quizás de manera inconsciente aceptar el trabajo en el Hotel Overlook solo fue otra de sus maneras de autosabotearse, misma que al final le costó la vida. Es aquí donde la novela nos invita a reflexionar qué tanto influyen los factores externos en nuestros actos, hasta qué punto podemos justificarnos y echarle la culpa al entorno y hasta qué punto somos responsables de las atrocidades que cometemos. Me atrevería a decir que Jack Torrance es uno de los personajes más desaventurados del universo de Stephen King. Llegó a un mal lugar, en un mal momento de su vida, en lo que lo consideraba su última oportunidad de hacer algo bien. Toda esa combinación justo fue la clave para que el Hotel Overlook lo manipulara cual títere para desempeñar sus atroces órdenes, hasta que finalmente lo condujo a la muerte. A través de un sublime desarrollo de personaje, leemos cómo incluso hasta el hombre más bueno puede corromperse. Solo hay que encontrar su talón de Aquiles para carcomerlo desde adentro poco a poco hasta convertirlo en un monstruo. El talón de Aquiles de Jack Torrance era su alcoholismo y la ira. Al menos el primero también solía serlo para Stephen King. Por eso decidió retratarlo en su personaje, así como todos los problemas que le causaban.
Y siempre se nos describe que Jack, en el fondo, quería ser mejor persona para su familia. Detrás de cada intento por dejar la bebida estaban Wendy y Danny. Una y otra vez descargó su irritación en Wendy y Danny. Aterrorizado ante la posibilidad de hacerles daño, se había ido de casa. Se detuvo frente a un bar y si no entró fue porque sabía que, si lo hacía, Wendy lo abandonaría y se llevaría a Danny, y cuando ellos se marcharan, todo habría acabado para él. Con este triste pasaje, King estaba haciendo una alusión a su propia vida, una de las pocas cosas que lo tenían anclado para no dejarse consumir por la bebida y las sustancias era su familia. Sin ellos, lo más seguro es que él hubiera dejado de luchar y por ende su carrera hubiera acabado desde El Resplandor. Y pensando un poco egoístas, no hubiéramos tenido las brillantes novelas que publicó después, como It, Cementerio de Animales, Apocalipsis, La Torre Oscura y, bueno, todos los demás que hoy tenemos la suerte de disfrutar. La misma novela existe por una anécdota de la vida real. Un día llegué a casa y Joe, mi primogénito, que entonces tenía 3 o 4 años, había llenado de caricaturas y dibujos un manuscrito en el que estaba trabajando. Y había mensajes súper cariñosos como «Hola papá» y coches y niños y hombres muy altos como suelen dibujarlos los niños con piernas muy largas como las de papá. Y yo pensé para mí, pequeño hijo de puta, lo mataría. Mira lo que ha hecho. Y eso se convirtió en la base del Resplandor. A pesar de sus similitudes, el final para Stephen King fue más feliz que el que tuvo Jack Torrance. Hemos llegado al final del libro. Después de tanto sufrimiento, El Resplandor culmina con una escena de paz. Danny, Wendy y Halloran logran escapar vivos del Overlook en llamas como si del infierno se tratara, y están juntos, tranquilos, en una playa. Aún lidian con los traumas. No será fácil superarlo, pero hay un último elemento en esta novela que nos da un atisbo de esperanza para el futuro de estos personajes. Es el pez. Danny se encuentra pescando a la orilla del mar. Al principio, la caña está floja, como el ánimo del pequeño, pero al saber que tendrá el amor de su amigo Halloran y el de su madre para acompañarlo, el anzuelo pica algo y Danny se apresura para atrapar al pez. Le pide ayuda a Halloran, pero este le dice textualmente que él lo está haciendo muy bien solo. Su madre Wendy, que hasta ahora había estado apartada, se les une. Los tres están juntos en el muelle cuando Danny, por su propia cuenta, saca al pez del agua y los tres se abrazan entre risas. Este pez simboliza que, aunque no será fácil, los tres lograrán salir adelante, en especial Danny. Sí, tuvo el apoyo de su mamá y la mentoría de Halloran, pero por los acontecimientos de Doctor Sueño sabemos que esto no le duró para siempre. Y aún así, aunque le costó más esfuerzo y años, consiguió superar los fantasmas del Overlook, así como logró pescar él solo. No nos meteremos en Doctor Sueño en esta ocasión. En este epílogo leemos una frase que considero crucial. Empeñate en salir adelante. Esa es tu misión en este mundo difícil. Mantener vivo tu amor y seguir adelante. No importa lo que pase. Rehacerse y seguir. Nada más, eso es todo. Con este pasaje, Stephen King se estaba hablando a su yo de aquellos años. Trataba de darse una luz de esperanza que le asegurara que es posible salir de los vicios de las drogas y el alcohol que lo aprisionaban. En otras palabras, se consolaba con la idea de que es posible rehacerse a uno mismo y seguir adelante redimido. Siempre nos podemos levantar del fango. Claro, a Stephen King todavía le faltaba una década para escuchar su propio consejo. Desde la publicación de El Resplandor, sus vicios y problemas familiares no harían más que empeorar.
Pero el deseo de Stephen King por rehacerse y seguir adelante terminó cumpliéndose a finales de los años 80 con una intervención que le hizo su esposa Tabitha. King ha relatado que fue extremadamente difícil, pero al final, como Danny, logró capturar al pez y rehizo su vida y podemos seguir gozando de más libros suyos cada año. Este es un consejo que aplica para cualquiera de nosotros. Todos cometemos errores, pero aunque cueste, lo importante siempre es rehacerse y seguir.